para establecer una conexión a la base de datos es bastante sencillo. Lo único que necesitamos es recordar dos pasos. El primero es cargar el driver y el segundo es hacer la conexión. Recordemos primero que en las librerías nosotros agregamos un archivo YAR. El archivo YAR que agregamos es el que tiene nombre MySQL Connector Java 5125. Eh, para los diferentes sistemas gestores de base de datos, nosotros debemos importar la librería de conexión. Cuando la importamos, nosotros verificamos que aparece un driver.class. Este driver.class es el que vamos a utilizar para poder conectarnos a MySQL. En la documentación de los diferentes drivers aparece cómo nosotros podemos llevar a cabo la conexión a los diferentes gestores de bases de datos. Entonces vamos a empezar creando una clase. La clase se va a llamar conectarse. La clase conectarse va a tener este método, el cual va a recibir dos parámetros, el username y va a recibir el password. Estos datos van a ser eh, el nombre de usuario y el password que nosotros le hemos puesto o le hemos otorgado a nuestra base de datos en PHP-MyAdmin, que es el que estamos utilizando. Cuando ya tenemos esta parte, vamos a crear un try catch, ¿verdad? Vamos a crear un try catch porque cuando nosotros mandemos a llamar a este driver, probablemente nos pueda generar un error si es que no se encuentra. Entonces, lo que nos puede dar error lo ponemos adentro del try y en el catch capturamos y ejecutamos el código necesario. Entonces, como les repetía, debemos llevar a cabo dos pasos. El primero era cargar el driver. Y eso es bastante sencillo, solo implica una línea de código. Si por ejemplo se quisiese utilizar JDBC o DBC, se cargaría nuestro driver más o menos de la siguiente manera. Miren, se pone primero class for name y acá ponemos entre comillas, vamos a poner el nombre del driver que queremos cargar. Para nuestro caso, el driver lo tenemos en esta dirección. Entonces nosotros lo que tenemos que poner entre comillas es esa dirección, la dirección del driver. .gzt, que es el que mostramos acá, ¿verdad? .mm, .mysql, .driver. Sin la extensión. Sin la extensión. La extensión es class, la extensión la obviamos. Ese sería el paso número uno. Este sería el paso número uno. Cuando ya tenemos eso, vamos al paso número 2, que es también bastante sencillo. Consiste en establecer la conexión. Para establecer la conexión, nosotros ocupamos un connection, le vamos a poner como nombre con, y hacemos uso del driver manager. Con control espaciadora, nosotros nos permite el ID de NetBeans, nos permite hacer uso de llenado automático. Este tiene un método que se llama getConnection. El getConnection está esperando, vamos a hacer uso de este, está esperando tres parámetros. Va a esperar primero la URL, después va a esperar el user que nosotros en el método ya lo estábamos pidiendo, el username y el password. La URL, acá vamos a poner la URL, que la URL, como les mencionaba, en los drivers aparece la documentación de qué es lo que vamos a utilizar. Para nuestro caso vamos a ocupar JDBC, MySQL, dos puntos, pleca pleca, localhost. Ponemos localhost porque vamos a estarnos conectando a nuestra propia máquina. Y vamos a conectarnos a una base de datos que se llama empleados, la cual tengo ya creada en MySQL. El nombre del usuario se lo vamos a pasar el username, que es el que está esperando, y el password. Estos dos parámetros son los que le estamos pasando acá al método, al método. Entonces, ya con eso ya tenemos nuestra conexión finalizada. Ya tenemos una conexión a nuestra
base de datos. ¿Qué podemos hacer para verificar que nuestra conexión esté bien? Nosotros podemos enviar acá un mensaje y si no pasa, si no entra el catch, si no entra el catch significa que eh, la conexión fue exitosa, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner acá un JOption pane. Vamos a poner un show message dialog. Y acá podemos imprimir el error. Podemos imprimir el error. Entonces, si entra el try, acá podemos imprimir un mensaje de conexión exitosa. Significa que estamos conectándonos a nuestra base de datos. Y si entra el catch, significa que estas dos líneas que hemos escrito anteriormente tienen algún error. Así de sencillo, así de fácil es conectarnos a un gestor de base de datos. Después vamos a hacer uso de un statement, porque yo lo que necesito es traer datos de esa base de datos. El objeto statement es el que envía las sentencias SQL al controlador de la base de datos. Simplemente vamos a crear un objeto statement y ejecutarlo, suministrándole el método SQL apropiado, que esta es la parte interesante. Para un select vamos a ocupar el método execute query. Y para los demás, para la parte de crear, modificar o eliminar, vamos a utilizar el execute update. Entonces, vamos a crear nuestro statement. Le vamos a poner como nombre STM. Ocupamos la conexión y con esto creamos nuestro statement. Después vamos a hacer uso del result set. Vamos a hacer un result set. El result set nos va a permitir poder imprimir, poder avanzar a través de los registros que hemos traído a través de los registros que hemos traído de nuestra base de datos. Para eso vamos a poner este result set y vamos a ejecutar una consulta. Como es un select el que estamos haciendo, en este momento nosotros vamos a escribir, bueno, algo que es bastante, que no es obligación hacerlo, pero que es recomendable escribir las letras propias de MySQL en mayúsculas para diferenciarla de nuestro código de Java. Entonces vamos a poner un select asterisco from, la tabla se llama datos personales. Con ese tenemos nuestro result set e importamos acá hay un error, result set es con S mayúscula. Con eso ya tenemos nuestro result set creado. Para poder recorrer los registros de este result set vamos a escribir, lo vamos a hacer haciendo uso de un while, y como condición le vamos a poner rs.next. Este while, hasta dónde se va a ejecutar. Lo que va a suceder en este momento es que vamos a hacer una consulta, vamos a extraernos todos los datos de la tabla datos personales y mientras haya un registro, mientras exista todavía un registro en esta tabla, se va a ejecutar el código que esté adentro. Eso es lo que estamos diciendo básicamente con este while. Entonces vamos a crear una variable entera a la cual le vamos a poner x. ¿Por qué entera? Porque vamos a obtener. ¿Por qué entera? Porque vamos a obtener un entero de nuestra base de datos, un valor que lo hemos declarado en nuestra base de datos como integer. ¿Qué es lo que vamos a poner como parámetro? Como parámetro vamos a poner el nombre de el campo de nuestra base de datos. Entonces vamos a obtener el ID empleado, que en la base de datos cuando lo creamos será tipo entero, por lo tanto creamos una variable de tipo entero. Vamos a crear un string
traer un string, hacemos con getString y el nombre de ese campo se llama apellido 2. Vamos a traer el apellido 2 y finalmente lo imprimimos con un SOUT, system.out.println, escribimos SOUT, tabulador, y luego imprimimos X, que es el valor del ID empleado, ponemos un espacio en blanco y finalmente imprimimos S. Bueno, y con esto tenemos ya creada nuestra conexión a la base de datos. Lo único que nos falta es llamar a esta clase y al método conectarse, lo cual vamos a hacer desde el main de nuestra aplicación. Vamos a crear un objeto a partir de la clase que tenemos, el cual se va a llamar con. Vamos a hacer una instancia a la clase y vamos a llamar al método conectarse. Le mandamos los parámetros que esperaba, que es el usuario de la base de datos y el password, que para mi caso lo vamos a poner como vacío, porque así lo tengo en la base de datos. Esta es la base de datos, datos personales, y estos son los datos que tiene en este momento. Como les repito, nosotros en este momento tenemos acá los usuarios. Tenemos un usuario root que se conecta localmente y que no tiene contraseña. Esos son los parámetros que estamos ocupando en este momento. Tenemos el usuario root sin contraseña, ¿verdad? Recibe el usuario root, la password es vacío, se conecta haciendo uso del driver. Acá nos estamos conectando localmente a la base de datos empleado, le mandamos el usuario, que en nuestro caso es root, y el password, que es vacío. Creamos un statement, hacemos un result set, el cual ocupamos el query porque estamos haciendo una consulta, y mientras este result set tenga algo, lo que vamos a hacer es capturar el valor de X, el valor de S, que es el ID empleado y el apellido de la tabla, y lo imprimimos. Si ejecutamos este ejemplo, vemos que nos aparece el ID y el segundo apellido de cada una de las personas, los cuales vemos acá, el ID y el segundo apellido. El ID 1, Mengíbar, el ID 1 con el apellido 2, Mengíbar. Bueno, eso es todo para el primer video. Saludos a todos.